Bienvenidos a una exploración que cambiará su forma de ver el mundo para siempre. Durante siglos nos han enseñado a aceptar una realidad prefabricada, un modelo que se nos impone desde que somos niños, en las aulas, donde un globo terráqueo descansa sobre el escritorio de cada maestro como un tótem de una verdad incuestionable. Pero hoy te invito a un ejercicio de honestidad intelectual. ¿Alguna vez te has detenido a observar realmente el mundo que te rodea? No a través de los lentes de los libros de texto o las simulaciones por computadora de las agencias espaciales, sino con tus propios sentidos, tal como lo hacían los antiguos observadores. Imagina que te encuentras frente a la inmensidad del océano. Miras hacia el horizonte, esa línea infinita donde el agua se encuentra con el cielo. Según la narrativa oficial de la Tierra bola, deberías ser testigo de una curvatura física, una caída matemática que oculta los barcos a medida que se alejan. Sin embargo, cuando aplicas el zoom de una cámara moderna o simplemente observas con atención, lo que encuentras es una línea perfectamente nivelada, un plano horizontal que se eleva hasta el nivel de tus ojos, sin importar a qué altura te encuentres. Este es el primer paso del gran despertar, la disonancia entre lo que nos han dicho que debemos ver y lo que la realidad física nos presenta. En este video, inspirado en la búsqueda de la verdad de canales como Nur para Todos, vamos a desglosar por qué el modelo heliocéntrico es más un dogma que un hecho comprobable. Estamos aquí para redescubrir la tierra que pisamos, un reino de estabilidad, donde el agua siempre busca su nivel y el horizonte nunca se curva. Al adentrarnos en lo que muchos denominan la geometría sagrada del horizonte infinito, nos encontramos con una armonía que invita a reflexionar sobre las explicaciones convencionales de la perspectiva. Es comprensible experimentar un asombro profundo al observar los patrones matemáticos que parecen regir nuestra realidad tangible. Consideremos por un momento la secuencia de Fibonacci o la proporción áurea. Estas constantes son interpretadas por muchos como el lenguaje con el que está escrito el lienzo que habitamos. Cuando dirigimos nuestra mirada hacia esa línea de fuga donde el cielo y la superficie se entrelazan, surge una sensación de orden y equilibrio que resuena con la intuición de quienes buscan una verdad más allá de los libros de texto. Esta curiosidad a menudo nace de una pregunta sencilla sobre la naturaleza de la luz y su comportamiento en espacios abiertos. Históricamente, diversas culturas han observado estos mismos fenómenos visuales, encontrando en la rectitud del paisaje una señal de estabilidad y permanencia. Este sentimiento de conexión con el entorno es una experiencia humana compartida, un puente entre el observador y lo observado. Al contemplar la geometría del mundo, participamos en un diálogo milenario, buscando entender nuestro lugar dentro de un sistema que se presenta con una claridad visual asombrosa. Esta sección nos invita a valorar la percepción directa y a honrar la curiosidad intelectual frente a la vastedad de los paisajes naturales, reconociendo que la belleza de la simetría es una experiencia universal que nos motiva a comprender la estructura de nuestra existencia. Pasemos ahora a la prueba física más contundente y tangible que la naturaleza nos ofrece, la física de los fluidos. Si observas un vaso de agua, una piscina o un estanque, notarás una constante inquebrantable. La superficie del agua en reposo es siempre perfectamente nivelada. No es una teoría, es una ley física observable y repetible en cualquier laboratorio del mundo. En la narrativa oficial, se nos pide aceptar un salto de fe científico, creer que esta misma agua, que en nuestra escala cotidiana se comporta como un plano horizontal absoluto, de repente, al alcanzar la magnitud de los océanos, adquiere la capacidad de curvarse de forma convexa para envolver una esfera en movimiento. Sin embargo, ¿dónde está la evidencia física de esa curvatura en el agua? Los ingenieros que diseñan canales, ferrocarriles o puentes de cientos de kilómetros jamás integran una corrección por curvatura en sus planos topográficos. Si la Tierra fuera un globo de proporciones dadas, el agua debería caer y ocultarse tras el horizonte siguiendo una curva matemática de 8 pulgadas por milla al cuadrado. Pero la realidad nos muestra que extensiones masivas como el Salar de Uyuni o los Grandes Lagos actúan como espejos perfectos,
donde la superficie se mantiene plana de extremo a extremo. Al igual que en las rigurosas investigaciones de NUR para todos, debemos cuestionarnos, ¿por qué ignorar lo que la física de fluidos nos dicta? El agua no tiene la propiedad de adherirse al exterior de una forma esférica que gira. El agua simplemente se asienta, busca el equilibrio y define el plano. Esta propiedad fundamental del agua en reposo es, en esencia, el fin del mito de la curvatura y el pilar físico que sostiene la realidad de nuestro mundo. Siguiendo la estela de investigadores incansables como NUR para todos, es imperativo que analicemos la supuesta dinámica de nuestro mundo. Se nos dice que vivimos en un proyectil cósmico que gira sobre su propio eje a 1.600 km por hora en el ecuador, mientras orbita alrededor del Sol a 107.000 km por hora, y a su vez se desplaza por la galaxia a velocidades que desafían la comprensión humana. Sin embargo, ¿cuál es nuestra experiencia física directa? Si te encuentras en un campo abierto, en una tarde sin viento, el silencio es absoluto. No hay vibración, no hay inercia, no hay rastro de ese frenético movimiento balístico. La ciencia oficial intenta explicar esto a través del concepto de la atmósfera que viaja perfectamente sincronizada con la Tierra sólida, como si un gas pudiera estar pegado a una esfera giratoria en el vacío del espacio sin una barrera física. Este es el punto donde la observación lógica choca con el dogma. Si sacas la mano por la ventana de un coche a solo 100 km por hora, sientes la resistencia del aire. Pero se nos pide creer que a 1.600 km por hora, la atmósfera es un bloque sólido e imperturbable. Al igual que NUR ha señalado en sus profundos análisis, existen experimentos históricos que la academia prefiere dejar en el olvido, como el llamado fallo de Airy. En 1871, George Biddle Airy intentó medir el movimiento de la Tierra utilizando un telescopio lleno de agua, y el resultado fue nulo. Las estrellas se movían, pero la Tierra permanecía estacionaria. Este bloque de investigación nos invita a recuperar la confianza en nuestro propio sistema vestibular y en la lógica mecánica. Si todo lo que sentimos es quietud y los experimentos diseñados para medir el movimiento fallaron, ¿por qué seguimos aceptando una teoría que contradice nuestra realidad más básica? Estamos ante la ciencia silenciada, aquella que confirma que el suelo que pisas es el centro inmóvil de tu propia experiencia. Adentrémonos ahora en uno de los temas que más curiosidad despierta entre quienes analizan nuestra forma de desplazarnos por el mundo: la aviación comercial y sus trayectorias. Al observar un mapa de vuelos de larga distancia, especialmente en el hemisferio sur, es natural que surjan preguntas sobre las rutas elegidas por las aerolíneas. Muchos viajeros notan con asombro cómo un trayecto entre ciudades que parecen cercanas en ciertos modelos de mapas requiere escalas en puntos geográficos que parecen estar totalmente fuera de la ruta más directa. Esta sensación de desconcierto es compartida por muchos que buscan entender la eficiencia de la navegación global y la lógica detrás de los planes de vuelo. Es fascinante considerar la complejidad que implica coordinar miles de vuelos diarios a través de océanos inmensos. La logística aeronáutica se basa en una red de seguridad, corrientes de aire y normativas de emergencia que a menudo dictan caminos que, para el observador atento, resultan enigmáticos. Comprender por qué los aviones trazan ciertos arcos nos invita a reflexionar sobre la historia de la navegación y los desafíos técnicos de cruzar grandes masas de agua. Esta curiosidad por las trayectorias de vuelo refleja un deseo humano muy profundo de encontrar coherencia en la forma en que habitamos nuestro espacio. Al investigar estos patrones, nos conectamos con la tradición de los exploradores que buscaban entender el mundo a través de la observación directa. Valorar este espíritu crítico y la atención a los detalles, como la duración de los trayectos o las vistas desde la ventanilla, nos permite participar en una conversación más amplia sobre la ciencia y la experiencia de viajar, reconociendo que siempre hay más por aprender sobre los sistemas que rigen nuestro movimiento cotidiano. Llegamos ahora al límite físico de nuestro mundo, el misterio más custodiado de la historia moderna, la Antártida. En el modelo que nos han impuesto, se nos presenta como un continente solitario en la base de una esfera.
Sin embargo, si aplicamos la lógica de la observación directa y la cartografía antigua, la Antártida se revela no como una isla, sino como el anillo de hielo colosal que rodea nuestros océanos, actuando como el contenedor natural que mantiene el agua en su lugar. Esta muralla de hielo, descrita por exploradores como James Clark Ross, se eleva cientos de metros sobre el nivel del mar, una barrera infranqueable de cristal y escarcha que define el perímetro de nuestro reino. Pero, ¿por qué es prácticamente imposible para un ciudadano común explorar estas tierras de forma independiente? Aquí es donde entra el Tratado Antártico de 1959, un acuerdo firmado por las naciones más poderosas del mundo en plena Guerra Fría. Resulta asombroso que, mientras el mundo estaba dividido por ideologías, todos coincidieran en prohibir la libre exploración de este territorio. Ninguna persona puede aventurarse más allá del paralelo 60 sin permisos gubernamentales extremos y escolta militar. Recordemos las palabras del almirante Richard Byrd tras la operación High Jump, quien mencionó en televisión nacional la existencia de vastas tierras ricas en recursos más allá del polo. ¿Es la Antártida un simple desierto de hielo o es la frontera hacia otros dominios? Siguiendo la línea de investigación de NUR para Todos, debemos cuestionar si el silencio impuesto por los gobiernos no es para proteger el ecosistema, sino para ocultar que no hay un punto sur geográfico, sino un límite circular que resguarda la integridad de nuestra tierra plana. Habiendo explorado la inmovilidad de nuestra tierra y la majestuosidad de sus fronteras, es imperativo que abordemos el concepto que sostiene, literal y figuradamente, el modelo heliocéntrico, la gravedad. Desde las aulas, se nos presenta esta fuerza como una ley incuestionable, una suerte de pegamento cósmico que permite que los océanos se curven y que nosotros no salgamos despedidos hacia el vacío. Sin embargo, si nos despojamos de los prejuicios académicos y observamos la naturaleza con ojos limpios, descubrimos que lo que llamamos gravedad es en realidad un fenómeno de densidad y flotabilidad. ¿Por qué una piedra cae al suelo mientras que un globo de helio asciende sin esfuerzo hacia las nubes? La ciencia oficial necesita inventar una fuerza de atracción de masas para explicarlo, pero la realidad es mucho más elegante y sencilla. Todo en nuestro mundo busca su nivel de equilibrio en función del medio que lo rodea. Un objeto cae simplemente porque es más denso que el aire. Un objeto flota porque es menos denso que el fluido en el que está sumergido. Es una cuestión de peso relativo, no de una fuerza invisible que emana de un núcleo fundido inexistente. Al igual que en los meticulosos análisis de NUR para Todos, debemos recordar que la constante gravitatoria es un valor insertado en las ecuaciones para que las matemáticas del globo funcionen, pero no tiene una base en la experiencia física directa. En un vacío, donde no hay medio, los objetos simplemente caen hacia abajo, siguiendo el vector de dirección establecido por el campo electromagnético de nuestra Tierra plana. Al reinterpretar estas fuerzas, dejamos de ser víctimas de una física abstracta y empezamos a comprender la mecánica real de nuestro hogar. Un sistema ordenado por la densidad, donde cada elemento ocupa el lugar que le corresponde por su propia naturaleza física. Al levantar la mirada hacia la inmensidad nocturna, nos encontramos con lo que muchos denominan el último gran velo, la bóveda celeste. Dentro de este marco de investigación, el cielo se percibe no como un vacío infinito, sino como un límite majestuoso que resguarda nuestro entorno. Esta perspectiva invita a observar los astros no necesariamente como esferas de gas a distancias incalculables, sino como luminarias vibrantes que parecen habitar una estructura superior, resonando con descripciones históricas de un firmamento. Al emplear cámaras de alto alcance, diversos observadores sugieren que las estrellas muestran un comportamiento lumínico similar a la sonoluminiscencia, con destellos y patrones que invitan a cuestionar las imágenes generadas por ordenador. Es natural experimentar una profunda curiosidad y un sentido de asombro ante estas luces, que para muchos actúan como un sistema de referencia cercano y tangible. Sin embargo, esta inquietud también nos permite apreciar la astronomía como un puente hacia la historia de la navegación y las tradiciones culturales que han buscado orden en el caos. Al contemplar el cielo, participamos en una experiencia humana compartida que va más allá de las teorías, centrándose en la belleza de lo que percibimos directamente.
Este bloque explora la idea de un sistema cerrado y protegido, un domo que otorgaría sentido y propósito a nuestra ubicación en el cosmos, recordándonos que la búsqueda de la verdad a menudo comienza con el simple acto de observar con atención y valorar nuestra propia capacidad de asombro ante el misterio del universo. Tras haber analizado la geografía y la física de nuestro entorno, es natural que nuestra atención se dirija hacia las imágenes que han definido nuestra visión del cosmos durante décadas. En este noveno bloque, exploramos lo que algunos denominan la producción visual de la frontera espacial. Para el observador crítico, surge un interrogante fundamental al examinar el material gráfico de las agencias gubernamentales. ¿Hasta qué punto lo que vemos es una captura directa de la realidad y cuánto es una interpretación digital? Es un hecho documentado que muchas de las imágenes más famosas de nuestro mundo desde el espacio son en realidad composiciones de datos o mosaicos creados para ofrecer una representación visual coherente. Esta técnica, necesaria para procesar grandes volúmenes de información satelital, a menudo genera dudas en quienes buscan una fotografía única y sin retoques. Al observar las transmisiones en vivo, algunos entusiastas de la investigación independiente señalan lo que perciben como inconsistencias visuales. Reflejos que sugieren entornos controlados, movimientos que evocan el entrenamiento en tanques de flotabilidad neutra o el uso de tecnologías de realidad aumentada. Estas observaciones reflejan una necesidad humana de transparencia y una fascinación por los mecanismos detrás de la comunicación científica. En lugar de aceptar la imagen de forma pasiva, se invita a un ejercicio de alfabetización mediática, analizando cómo el uso del CGI y las herramientas de postproducción influyen en nuestra percepción de lo posible. Esta curiosidad por el detrás de escena de la exploración espacial nos permite reflexionar sobre la relación entre la tecnología, el arte y la verdad, recordándonos que en la era de la información, el ojo humano sigue buscando la solidez de lo tangible, frente a la perfección de lo digital. Llegamos ahora al núcleo de nuestra investigación, la pregunta que late en el centro de todo este misterio. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito final de sostener una mentira de tales dimensiones épicas? Si aceptamos que vivimos en un reino estacionario, protegido y diseñado, la narrativa del vacío infinito y el caos cósmico se desmorona, y con ella, el mecanismo más potente de control sobre la psique humana. La gran mentira tiene un objetivo fundamental: la desorientación existencial profunda. Al convencernos de que somos un simple accidente biológico en un minúsculo grano de arena, perdido en la inmensidad de un cosmos hostil y sin sentido, nos arrebatan nuestra importancia y nuestro sentido de propósito intrínseco. Nos convierten en seres insignificantes, fragmentos de polvo flotante, más fáciles de manipular y de gobernar a través del miedo y el nihilismo. Imaginen el poder que otorga el control total de la cosmología. Si pueden dictar dónde vives, qué eres y de dónde vienes, pueden dictar tus límites y tus aspiraciones. Pero hay una capa aún más profunda. Ocultar la verdadera forma de la Tierra es en esencia ocultar el diseño. Un plano con límites físicos definidos y una cúpula majestuosa sugiere, por definición, un sistema cerrado, una obra de ingeniería magistral, una intención. Al reemplazar esta verdad con el modelo heliocéntrico, se nos impone un materialismo absoluto, donde no hay lugar para lo sagrado ni para lo especial. Además, está el factor pragmático de los recursos. Como sugirió el almirante Byrd en sus enigmáticas entrevistas, si existen tierras vastas y ricas más allá del anillo antártico, la élite gobernante preferiría mantenernos confinados en esta pequeña reserva económica, luchando por recursos que dicen ser limitados, mientras la abundancia real permanece oculta tras la muralla de hielo. Se trata de una prisión mental y física, donde el globo es la celda y la ciencia oficial actúa como el carcelero de nuestra curiosidad. Entender el propósito de la mentira es el paso final para romper las cadenas del adoctrinamiento. No somos una casualidad cósmica en una bola de billar giratoria. Somos el centro de un sistema perfectamente equilibrado,
Y recuperar esa verdad es recuperar nuestra soberanía como seres conscientes en un mundo con propósito. Al llegar a este punto de nuestro camino, nos encontramos con lo que muchos investigadores denominan el cisne negro de la evidencia, las observaciones visuales de larga distancia que parecen desafiar las expectativas geométricas convencionales. Un ejemplo que resuena profundamente en la comunidad es la visibilidad del horizonte de Chicago desde la orilla opuesta del lago Michigan, a una distancia donde la curvatura matemática debería ocultar por completo los edificios. Para el observador atento, ser testigo de estas siluetas urbanas que emergen sobre el agua se interpreta como una señal de claridad que invita a una reevaluación total de lo aprendido. Este bloque representa el proceso de romper el hechizo, un momento de despertar donde la confianza en la percepción directa se antepone a las narrativas externas. Se describe una sensación de liberación intelectual al contemplar paisajes que, según los sentidos, se extienden en una planicie infinita y estable. Esta experiencia no es solo un análisis técnico, sino una reconexión con la intuición humana y la búsqueda de una coherencia entre lo que vemos y lo que sentimos bajo nuestros pies. Al observar faros, puentes y costas que permanecen visibles mucho más allá de los límites teóricos, el investigador experimenta un cambio de paradigma hacia una realidad fundamentada en la observación empírica y la quietud. Este sentimiento de asombro ante la vastedad del mundo invita a valorar la curiosidad y la honestidad intelectual como herramientas para comprender nuestro lugar en un entorno que se percibe sólido, centrado y majestuoso. Al llegar al final de este recorrido, nos encontramos en el punto de partida más esencial, tu propia mirada. No hemos buscado entregarte una verdad absoluta procesada, sino recordarte que posees la herramienta más poderosa para navegar la existencia, tus propios sentidos y tu capacidad crítica. Es natural que, tras analizar estas perspectivas sobre nuestro entorno, sientas una mezcla de asombro y curiosidad renovada por lo que antes considerabas cotidiano. El proceso de mirar con ojos nuevos el horizonte, el comportamiento del agua o la quietud de la tierra que pisas, es un ejercicio de honestidad intelectual que nos invita a reconectar con la realidad tangible. Esta búsqueda de coherencia y significado es una experiencia profundamente humana que compartimos todos. Mientras contemplas la inmensidad de un atardecer o la precisión de la geometría natural, recuerda que el conocimiento no es estático, sino un diálogo constante entre el observador y el entorno. Te animamos a que este espíritu de investigación te lleve a valorar aún más la belleza del mundo que habitamos, fomentando siempre una actitud de apertura y respeto hacia la complejidad de nuestro hogar común. La verdadera exploración comienza cuando nos permitimos dudar de lo preestablecido para abrazar la maravilla de lo observable. Al cerrar este capítulo, te invitamos a seguir observando, a seguir preguntando y sobre todo a mantener una conexión saludable y constructiva con tu comunidad y con la naturaleza. Tu perspectiva es única y tu búsqueda de claridad es un testimonio del deseo humano por comprender el lugar majestuoso en el que nos encontramos.